¿Los cómics de Marvel Spider-Man son canon dentro de la historia del videojuego? En recientes años, Marvel se ha convertido en una editorial difícil de leer y complicada de seguir. Esto debido a la cantidad de historias que publica fuera de la continuidad oficial de sus series. Aproximadamente Spider-Man tiene entre 5 y 10 miniseries y novelas gráficas por año que no se ligan a Amazing Spider-Man, su serie en regular y canónica, generando debates entre los lectores y el propio Marvel sobre lo que debe ser considerado canon dentro de la vida de Peter Parker. En lo que se refiere a sus adaptaciones en el cine, Marvel ha optado por dejar de publicar cómics que tengan que ver con sus películas. Esto en gran medida por la falta de sus derechos y sobre todo porque son innecesarios. En otro video expliqué por qué las diferentes adaptaciones en cómic de las películas de Spider-Man habían desaparecido, siendo completamente irrelevantes para la editorial que ni siquiera trata de expandir su propio universo cinematográfico, optando por manejarlos por separado. De ahí que no veamos una línea de cómics del Iron Man de Robert Downey Jr. o el Capitán América de Chris Evans. Marvel tiene muy en claro que el público que ve sus películas no lee sus cómics, así que no ve necesario mezclar una cosa con la otra. Sin embargo, cuando el negocio es suficiente, la editorial piensa muy diferente. Marvel Spider-Man representó uno de los mayores negocios para Sony, que compró una exclusividad a Marvel para desarrollar juegos del personaje a partir del año 2018, cuando lanzó al mercado el icónico videojuego desarrollado por Insomniac en su consola PlayStation 4. Sony no compró los derechos del personaje en este medio, mismos que le pertenecían a Activision, que por casi 2 décadas desarrolló sus videojuegos, sino que compró la libertad para que estos títulos del personaje fueran exclusivos de sus consolas. Este es un caso diferente a lo que atraviesa el personaje en el cine, donde Sony sí tiene los derechos para desarrollar películas de Spider-Man sin el consentimiento de Marvel Comics. En los videojuegos, Sony tiene el derecho de crear títulos sobre Spider-Man y que estos sean exclusivos de sus consolas, pero al mismo tiempo Marvel sigue manteniendo sus derechos, obteniendo beneficios económicos y regalías. Al mismo tiempo, ambos pueden hacer uso del personaje, o mejor dicho, de esta versión del personaje. Sabiendo todo lo anterior, cuando Marvel se dio cuenta que el título de Insomniac se había convertido en un rotundo éxito de ventas, no dudó en adaptarlo a los cómics, lanzando diferentes miniseries que adaptaban y ampliaban el universo mostrado en el juego bajo la línea Gameverse, que hacía referencia a este universo. El primero de estos cómics fue Marvel Spider-Man City at War, título que retomaba uno de los DLCs lanzados por Insomniac para ampliar la vida del juego. Esta miniserie de 6 números solo era una adaptación de los acontecimientos del título, apenas incluyendo algunos pasajes que lograban cerrar pequeños huecos dejados por la historia y agregando breves momentos originales. Si tuviste la oportunidad de jugar este título, realmente no te perdías de gran cosa, ya que en este cómic ocurrían las mismas situaciones. Meses después llegó Marvel Spider-Man Velocity. A diferencia de la serie anterior, esta historia sí que era original, narrando los acontecimientos que llevaron a Peter Parker a crear el traje del mismo nombre, el Velocity Suit. En mi opinión, este es un cómic bastante entretenido que aprovecha el carisma de Mary Jane y el perfecto uso de la tecnología por parte de Spider-Man, mostrando a otros personajes como lo fueron Quentin Beck, alias Mysterio, y creando a una nueva villana. Este cómic ya comenzaba a producir los primeros problemas de continuidad, ya que agrega una subtrama que no era incluida en el juego y que realmente no afecta a la historia central, ampliando de buena manera este universo en una especie de bonus para los lectores de cómics y los seguidores de esta versión. Para 2020, volviendo a aprovechar el lanzamiento de un nuevo DLC, Marvel publicó Marvel Spider-Man The Black Cat Strikes, un híbrido entre las dos propuestas anteriores que adaptaba los acontecimientos de este DLC y al mismo tiempo añadía diferentes momentos que seguían ampliando este universo, cerrando pequeños huecos dejados por la historia y mostrando el pasado entre Spidey y Black Cat. Una historia que te recomiendo leer si quieres conocer a fondo la relación entre Peter y Felicia antes de los acontecimientos del juego, donde se tantea la posibilidad de que tuvieran un hijo juntos. Estas 3 historias son consideradas canon de manera oficial por parte de Insomniac y del propio Marvel, añadiendo una cuarta en recientes meses. Se trata de Marvel Spider-Man 2, un cómic especial bajo el mismo sello del Gameverse que trata de funcionar como una precuela del próximo juego, mostrando la relación entre Peter y Miles después de los acontecimientos vividos en el juego en solitario de este último. Podríamos decir que se trata de una historia situada en el lapso de tiempo entre el lanzamiento de la primera y la segunda parte, pero que no forzosamente es un obligado de leer, centrándose en la complicada relación entre Mary Jane y Peter Parker, añadiendo a un villano menor y tal vez preparando el terreno para el resurgir de Jameson como lo conocíamos antes. Hazme saber en los comentarios si es que quieres un video especial sobre esta historia. Entonces, recapitulando, hay 4 cómics oficiales y canónicos que amplían este universo, lo que te hará preguntarte, entonces, ¿dónde está el famoso problema?
El problema se encuentra en las apariciones de esta versión en otros cómics de la editorial como Spider-Geddon y la más reciente película de Sony, Across the Spider-Verse. A finales de 2018, no mucho después de que el juego fuese lanzado, Marvel aprovechó la popularidad de este para incluirlo en su flamante evento titulado Spider-Geddon, mismo que resultó ser una completa decepción. Este evento pretendía ser una secuela espiritual del Spider-Verse, reuniendo a decenas de versiones de Spidey del multiverso, incluida la versión de Insomniac. Protagonizando el número 0 de la serie, se mostraba esta versión conociendo a Superior Spider-Man y uniéndose a él a partir del lazo de familiaridad que le provocaba Otto, siendo su estudiante y discípulo en su propio universo. A medida que se desarrolló la historia y la serie, la versión de Insomniac tuvo un papel relevante, siendo el foco para atraer a nuevos lectores, aunque también creando un enorme problema dentro de la continuidad de su propio universo, ya que ahora él y otros personajes como Mary Jane y Miles Morales sabían de la existencia del multiverso. Posterior a Spider-Geddon, esta versión ha seguido apareciendo en diferentes historias dentro de la editorial relacionadas al Spider-Verse, generando una enorme duda por parte de los seguidores sobre si deberíamos tomar como canon estos pasajes, y la respuesta ante esta pregunta es un sí. Lo ocurrido en Spider-Geddon y otras historias son parte del canon de esta versión de Spider-Man, sin embargo, esto no quiere decir que tengan que ser consideradas como importantes dentro de la historia misma presentada en sus juegos. Posiblemente nunca siendo mencionadas porque a Insomniac y al propio Sony les son irrelevantes estos acontecimientos externos, centrándose en sus propias historias. ¿Recuerdan lo que pasaba con el universo expandido de Star Wars, el cual sí era considerado canónico por Lucasfilm pero no era relevante en sus películas? Algo similar pasa aquí. Estas apariciones fuera de su universo son canónicas pero no son relevantes, por lo menos no para quien solo desee centrar su atención en los acontecimientos mostrados en los videojuegos. Eso sí, las 3 miniseries pertenecientes al Gameverse son fundamentales de leer para cualquiera que quiera seguir los pasos de esta versión de Spider-Man, porque amplían y resuelven subtramas que no lograron ser cerradas durante el primer juego. De igual forma, el cómic precuela lanzado hace unos meses debería ser considerado por los fanáticos como una conexión para entender el escenario planteado en la secuela, pero las apariciones fuera de la línea Gameverse, es decir, el Spider-Geddon, Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Verse o las más recientes series de Spider-Man Unlimited no aportan gran cosa, siendo un pequeño lujo que la editorial se puede dar, influyendo poco o nada en esta versión. Nadie dijo que ser seguidor de Spider-Man fuese algo fácil, ¿cierto? Dime qué piensas al respecto. ¿Has leído todos estos cómics? ¿Les das importancia o prefieres quedarte con la historia de los juegos nada más? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.